Hoy es un sábado muy, pero muy especial. Es un sábado en el cual tú y yo tenemos que tomar ya decisiones firmes y concretas. Pues lo que dice el texto de hoy está hablándonos de alguien que está padeciendo el oprobio. Alguien que era el rey del universo, el creador de todo lo que ves, y ahora se encuentra sufriendo el oprobio, la vergüenza, tan solo por un mundo que lo despreció, por un mundo que no quería nada con él, por un mundo que hoy puede decir una cosa, fluctúa y mañana dice que no. Me refiero a Cristo Jesús. Había sido llevado ante el pretorio, ante Pilato, lo habían capturado allá en el huerto, y cuando lo tomaron preso, vino el Espíritu Santo, se posesionó y llegó en forma de paloma. Dice, este libro, el deseado de todas las gentes. Y cuando el Espíritu Santo llegó, al igual que llegó cuando estaba siendo bautizado, en ese momento en el Getsemaní, todos, la turba que venía para capturarlo, cayeron como muertos. Muertos. Entre ellos estaba Judas. Sin embargo, al preguntársele, ¿a quién buscan?, él respondió, a Jesús. Ellos respondieron, a Jesús. Y él les dijo, yo soy. En ese momento cayeron como muertos, pues el Espíritu Santo descendió, dice el Espíritu de profecía, en forma corporal, como rayos de luz que descendieron y cayeron fulminados. Pero en el pretorio, Pilato tenía la costumbre de soltar. Antes de llegar, el gobierno romano tenía cautivo al pueblo de Israel. El gobierno romano estaba haciendo oprobios entre el pueblo de Israel, que estaba siendo castigado por la misma mano de Jehová, utilizando al opresor para que los castigue. Cuando lo tienen allí ante Pilato, el gobernador, para quedar bien con el pueblo judío, acostumbraba poner en libertad a un preso. En ese tiempo tenían a un preso llamado Barrabás, que transliterado del arameo al español significa hijo del padre. ¿Pero de qué padre? Dejemos eso para más adelante y miremos lo que está pasando acá. Mateo 27, del 15 al 17. Dice lo siguiente. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisieran ellos. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Y reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿El Cristo o a Barrabás? Pilato esperaba que con estas palabras, que con esta decisión, poder alivianar un poco la tensión que había. Y entonces él esperaba que ellos contestaran con algo positivo, pues sabía que a Jesús lo habían traído inocentemente y que no era digno de muerte. Ellos esperaban que dijeran, pues suéltanos a Jesús. Pero fue todo lo contrario. El pueblo y la turba enfurecida, dice el deseado de todas las gentes, como demonios en misión de destrucción, gritaron, suéltanos a Barrabás. Qué triste situación, se quedó sorprendido, dice que frío, algo así pasó sobre su cuerpo, como que se erizó su piel y no podía soportar aquello, pero haciendo fuerza de la valentía, siguió preguntando, ¿y entonces qué hago con Jesús que se dice el Cristo? Y todos gritaron, como que dice la pluma inspirada, que allí habían demonios en forma humana, y instigaron los sacerdotes a la gente a que pidiera que Jesús fuera crucificado.
y gritaron: crucifícale, crucifícale. Eso fue duro. La escena, nosotros podemos imaginarla. La escena nos la han pintado muchos escritores, muchos pintores. La escena nos la han descrito Hollywood en sus películas. La escena la podemos ver a través de las generaciones que nosotros hemos vivido. Hemos venido mirando cómo pintan esa escena. Pero retirémonos de la escena y vámonos al cielo. Vámonos donde está el Padre. El Padre está con los ángeles y están a la expectativa. Están mirando que en ese mundo chiquito, en medio de tantas bellezas, de maravillas y galaxias llenas por millones y millones de mundos habitados, solamente un mundito chiquito, allí ha llegado el Hijo de Dios para salvar a ese insignificante mundo. Y está el Padre allí. Es su Hijo quien está allí. Su Hijo está allí. Está siendo subastado. ¿A quién queréis que os suelte? Está haciendo una competencia con un asesino, con un mentiroso, con un fornicario, un malvado que solamente buscaba el mal, el mal y el mal. Me refiero a Barrabás. Pero su Hijo está siendo puesto en competencia para ser liberado o ser condenado. Estás viendo Culto Divino. Continuamos. Cristo o Barrabás. Es una competencia que tú y yo ahora nosotros tomamos esa decisión. Porque nosotros, al igual que los judíos que vivieron enfrente de Barrabás, al igual que los judíos que llegaron al frente de Barrabás, esos judíos que están allí escuchando las palabras del sacerdote, las palabras del gobernador y mirando al Hijo de Dios siendo crucificado, muchos de ellos sabían que Jesús era inocente. Muchos de ellos sabían de la inocencia de Cristo Jesús. Muchos de ellos sabían que Barrabás no era una buena persona. Pero estaban oyendo la voz del instigador que les decía: griten que crucifiquen a Cristo, griten que crucifiquen a Cristo. Les tocaba la mente, los manipulaba. Pero ellos seguían pensando. Finalmente no vacilaron y gritaron: crucifica a Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado en situaciones parecidas? En situaciones similares, cuando nos viene la tentación, cuando nos viene el problema, cuando nos viene un problema de violar un poco el sábado, cuando nos viene el problema de violar alguno de los mandamientos. ¿A quién elegimos en ese momento? ¿A Cristo, que me dice acuérdate de santificar el sábado? ¿O a Barrabás, que sigue diciendo no tienes que guardarlo todo completo? Con un par de media hora que hagas, o una hora ya que violes, no estás mal. Dios es todo amor. Dios te perdona. Dios no es un Dios tirano que te va a castigar por media hora o una hora que violes el sábado. Nosotros tomamos las decisiones a diario. Nosotros a diario vivimos para ponernos en las manos del Creador. Cada día que salimos a trabajar, a diario estamos entregándonos a Él, a diario nos identificamos con Él, y en un momento dado, allá en el trabajo, cualquier cosa te sacó de juicio y tu cabal, entregas tu pasión y tus sentimientos y tu reacción a Barrabás. Por eso es necesario que hoy hagamos una decisión y digamos: ¿a quién voy a servir definitivamente? ¿A Cristo o a Barrabás? Nuevamente digo, Barrabás, ese nombre transliterado del arameo al español significa hijo, pero hijo del Padre. Pero la pregunta es: ¿de qué Padre? ¿De cuál Padre? Antes que pueda yo leer esa nota de la sierva del Señor, les voy a leer una parte que nos está diciendo ella. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo Jesús. ¿Cuánto dijo?
¿Cuánto dijo? Sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora a la contemplación. ¿De qué cosa? De las escenas finales de la vida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Y debemos tomarla, dice, punto por punto, y dejar que la imaginación se posesione de nosotros cuando estamos meditando en la vida de Cristo Jesús en ese momento. Punto por punto. Tomarla punto por punto. De dejar que la imaginación vuele. Cuando la imaginación se espacía tomando en cuenta las escenas finales de la vida de Cristo, entonces estamos mirando que nosotros somos pecadores. Mirando quién soy yo. Que si yo hubiera estado allí, yo habría gritado, crucifícale o suéltalo. Que hubiera estado yo allí, a lo mejor me habría encontrado entre la turba y quizá habría sido convencido para gritar, crucifícale o suéltalo. ¿En qué posición me pongo yo cuando se espacía mi mente? Y mi mente corre al cielo donde está el Padre, que yo creo que hay lágrimas en sus ojos al ver a su hijito amado por un mundo malvado, para salvar a un mundo pecador. Pero su hijito está allí para dar su vida. Los ángeles quieren venir a ayudar, para rescatarlo, para ayudar a hacer la obra, pero ninguno de ellos es permitido venir, porque solamente hay uno que podía hacerlo, es el Hijo de Dios. Debiéramos tomar, dice, en la escena, cada escena punto por punto, especialmente las escenas finales de su vida. Y cuando estamos meditando, empezamos y agarramos un lápiz, agarramos un papel, agarramos la Biblia y comenzamos a meditar y comenzamos a escribir y ponemos esta escritura por acá, este texto lo voy a poner por acá, esta explicación la voy a poner aquí. Aquí voy a poner esto. Meditamos en la vida de Cristo y por esta razón traté de escribir lo que traigo ahora esta mañana, porque hemos estado tratando de meditar punto por punto esa escena, especialmente esa cuando está frente a Pilato. Hay otras escenas más en la vida de Cristo, por ejemplo en el Getsemaní, en el Calvario allá, y muchas sobre el lago y otras más. Pero aquí la sierva del Señor nos dice especialmente las escenas finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, primero, nuestra confianza en Él será constante. ¿Cómo dijo? Nuestra confianza en Él será, ¿cómo dijo? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando meditemos y lo pongamos y nos espaciemos en las escenas finales de la vida de Cristo Jesús. Nuestra confianza en Él será constante. 2, se reavivará nuestro amor por Cristo Jesús. Y 3, quedaremos más imbuidos de su Santo Espíritu. ¿Qué más queremos? ¿Qué más podíamos desear? Seremos constantes. Seremos reavivados y quedaremos imbuidos por su Santo Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. No hay caída, no hay tropiezo, no hay mal que pueda derribarte, porque tienes 3 cosas muy importantes. Tienes confianza en Él, estás reavivado por su amor y quedas imbuido por el poder de su Santo Espíritu. ¿Hay pecado más en eso? Después de eso, ¿hay pecado? Ya no. ¿Hay pecado que te pueda derribar? Ya no. Ya no hay pecado que te pueda hacerte identificar con el enemigo de Dios, con quien es representación del enemigo, representación del mal. Y agrega, si queremos ser salvos al final, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Si queremos ser salvos al final, debemos aprender esta lección. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Del lado de Cristo, que se llama el Hijo de Dios? ¿O del lado de Barrabás, que es un sinónimo del mal?
hijo del engañador, el padre de la mentira, el padre de los ladrones, el padre de la malicia. La sierva del Señor nos dice un texto en el cual relaciona la misión de Barrabás en esta tierra y habla de lo siguiente. Las autoridades romanas tenían preso a un tal Barrabás que estaba bajo sentencia de muerte. Escuche bien lo que hacía este hombre. Este hombre había aseverado ser él el Mesías. Pretendía tener autoridad para establecer un orden de cosas diferente para arreglar al mundo. Dominado por el engaño satánico, sostenía que a él le pertenecía todo lo que pudiera obtener por el robo. Había hecho cosas maravillosas por medio de agentes satánicos. Había conquistado secuaces entre el pueblo. Había provocado una sedición contra el gobierno romano bajo el manto del entusiasmo del cristianismo religioso. Se ocultaba un bribón empedernido y desesperado que solamente procuraba cometer actos de rebelión y de crueldad. Entonces, en vista de toda esta descripción, aquí no podíamos decir que Barrabás es hijo del Padre Celestial, sino hijo del Padre de la mentira, hijo de Satanás. Cuando nos ponemos en las manos del mal, nos ponemos en el lugar de Barrabás, nos ponemos en esa situación y nos ponemos en esas condiciones que solamente traen mal y oprobio a la vida de cada cristiano, y nos identificamos entonces con Barrabás y nunca con Jesús. Cuando la gente gritó, su sangre sea sobre nosotros. Cuando la gente gritó, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya sabemos las consecuencias de todo eso. Ya sabemos lo que pasó. El pueblo había hecho su elección. Y escuche bien lo que pasa. El pueblo había hecho su elección. Esto está en el deseado de todas las gentes. Página 680. Y dice lo siguiente. El pueblo había hecho su elección. Señalando a Jesús, habían dicho: fuera con este, suéltanos a Barrabás. Barrabás, ladrón y homicida, Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. Iban a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaron al que desde el principio es mentiroso, homicida. Satanás era su dirigente. Como nación iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras. Ya sabemos todos lo que a través de los siglos, a través de los tiempos, la nación judía ha venido padeciendo. La nación judía ha venido sufriendo. Ya nosotros sabemos bien las grandes masacres de los tiempos en los cuales el Hitler y otras instituciones de Europa hicieron con el pueblo judío, que estaban dispersos, y mataron a más de 6 millones de judíos. Nunca ha tenido paz Israel. No ha tenido paz porque estas palabras quedaron escritas. Esas palabras que gritaron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Estaban pidiendo que la sangre de Cristo cayera diario, de continuo, sobre ellos. Dice el Espíritu de profecía que esas palabras quedaron escritas en el reino de los cielos, quedaron escritas allá. El Señor sigue diciendo: el mundo entero está acusado hoy del rechazo y el asesinato deliberado del Hijo de Dios. La palabra guarda registro de que judíos y gentiles, reyes y gobernadores, ministros, sacerdotes y pueblo, todas las clases y sectas que revelan el mismo espíritu de envidia, odio, prejuicio, incredulidad,
manifestado por los que entregaron a muerte al Hijo de Dios, desempeñarían el mismo papel si se les presentara la oportunidad que tuvieron los judíos y la gente del tiempo de Cristo, y participarían del mismo espíritu que exigió la muerte del Hijo de Dios. Era una decisión que se debía tomar. Cristo quería soltarles a Jesús porque sabía por qué motivo lo habían entregado. ¿Y cuál fue el motivo? ¿Qué fue lo que motivó a estos judíos a entregar al Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que los motivó? ¿Por qué ellos decidieron entregar a Cristo? 18. Dice el texto, porque sabía, Pilato tuvo discernimiento. Pilato, que era el gobernador y malvado también. Pilato, que era un pagano, que no tenía amor a Dios para nada. Pilato pudo discernir por qué motivo lo habían entregado. Y entonces, Pilato sabía que por envidia le habían entregado. Por envidia lo habían entregado. Esto fue triste. La envidia. ¿De dónde viene la envidia? ¿Qué es la envidia? ¿Qué es la envidia? La envidia es aquella parte que se apodera de ti o se apodera de mí cuando otra persona tiene mayor aceptación ante los demás, o cuando otro tiene los privilegios que yo no tengo, o cuando otras personas viven en paz, tranquilos, o tienen más que yo. Envidia es aquello que se apodera de ti provocando tristeza, dolor, por no tener lo que tiene aquel, o por no ser como aquel, o querer ser, porque se posesiona también un yo, un orgullo. Y esto fue lo que derrotó a Satanás de la morada de Dios. Esto fue lo que lo hizo a él también traer el mal a este mundo. Pero esto fue lo que lo hizo caer del cielo donde estaba. Y cuando cayó, o cuando el profeta se refiere a él, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que debilitabas a las gentes y que decías en tu corazón, subiré a las alturas. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Isaías 28. Todo el capítulo está hablando de la destrucción del corazón de Satanás cuando quiso usurpar el gobierno divino. Al ser echado del cielo, bajó a este mundo y tenía que ocupar un puesto, un lugar donde vivir, donde habitar. Lamentamos que entonces el lugar para poder conquistar un lugar lindo, un paraíso hermoso, un paraíso que se pareciera con el cielo, él tenía que derrotar al gobernador de este mundo, al que dominaba las cosas en este mundo, al encargado o al mayordomo de este mundo, y derrotó a Adán, ocupando así ese lugar en este mundo. Y debilitando así la mente de los seres humanos, llevándolos a cometer envidia, oprobio y falsedad. El versículo 20 dice, volviendo a la reunión, los principales sacerdotes y ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y Jesús fuera muerto. Por envidia. Por envidia. La envidia hace que todos caigamos en un mal. A ver, si encontramos a dos personajes, ya mencioné a uno de ellos, pero si encontramos más personajes que fueron derrotados o fueron destruidos o excluidos de la paciencia de Dios por envidia, encontraremos, por lo menos le menciono a dos. Uno de ellos, Satanás, echado del cielo. El otro de ellos, Judas, el que se profesaba ser cristiano, el que profesaba andar con Cristo, el que andaba con Cristo, el que andaba y disfrutaba de sus milagros, disfrutó de su comida, disfrutó de las maravillas que Cristo hacía. Pero la envidia se había apoderado de él. De modo que cuando llegó el día de la fiesta donde Jesús fue invitado en casa de Simón, allí estaba Judas. Y cuando Judas vio que habían
Competencia. Competencia. Procuren que los niños, suave, tranquilo. Cuando Judas vio que aquel perfume había sido derramado sobre Cristo, comenzó él a decir: oh, ¿qué está haciendo? Ese perfume tan carísimo pudo haberse invertido o vendido e invertido para darle de comer a los pobres. Pero Jesús conocía su corazón. Jesús lo conocía. A los pobres, dijo Cristo, siempre los tendréis, pero a mí no. Ella ha hecho la buena obra. Cuando entregas a Cristo, cuando le entregas a Cristo lo mejor de tu vida, alguien te va a criticar. Alguien va a decir cosas: tú pudiste haberlo hecho mejor. Alguien va a venir a ti y te va a decir cosas para que te desanimes, o quién sabe, pensando que es mejor, pensando que lo haría mejor, pensando que pudiste haberlo hecho de esta manera, o que pudo haberlo hecho de la otra manera. Pero la decisión que tú tomaste fue hecha, y ya está hecha. No te arrepientas por nada de lo bueno que haces. Cuando le entregas todo a Cristo, olvídate del mundo. Olvídate de todo en el mundo. Entrégale a Cristo todo. Todo lo que eres. Si fuera posible, todo lo que tienes. Cuando se lo das a Cristo, entonces quédate a esperar. Quédate a esperar que su bendición viene enseguida. Hermanos, la sangre de Cristo cayó sobre los hijos de Israel. A medida que el tiempo ha pasado, a través de las generaciones, han venido sufriendo el oprobio en este mundo. Y por ahí se dice que van a reconstruir el templo de Jerusalén, y muchos están esperando que eso va a hacerse, y cuando suceda va a ocurrir esto y el otro, y hablan del anticristo. No, nada de eso. Las cosas van como van, como la Biblia lo viene diciendo. Las cosas están sucediendo así, pero nosotros tenemos que continuar predicando el Evangelio de Cristo Jesús, porque nada de lo que están predicando por allí va a ocurrir, sino lo que está escrito aquí. Estás viendo Culto Divino. Continuamos. ¿De qué lado estamos? ¿De qué lado vamos a decidir hoy? Porque los cielos recibieron a Cristo Jesús. Testimonios para los ministros está diciendo en la página 139. Y ya voy a terminar, pues ya el tiempo se acabó. ¿De qué lado estamos, hermanos? ¿De qué lado nos vamos a poner? El mundo rechazó a Cristo, pero los cielos lo recibieron. El hombre infinito rechazó al príncipe de la vida. Dios, nuestro gobernante soberano, lo recibió en los cielos. Dios lo ha exaltado. El hombre lo coronó con una corona de espinas, pero Dios lo ha coronado con una corona de real majestad. Todos debemos pensar sin prejuicio. ¿Quieres que sea Cristo nuestro gobernante o quieres que sea Barrabás? ¿Quién quieres que gobierne tu vida, hermano? Todos debemos pensar sin prejuicio. ¿Quién quieres que gobierne tu vida? ¿Quién quiero yo que gobierne mi vida? Todos debemos pensar lo que haremos en mi casa, en el trabajo, en la calle, a donde ando, el sábado por la mañana a las 8 aquí, de rodillas aquí es donde se gana la pelea, en la casa se gana la pelea, pero de rodillas, y estoy poniéndome al lado de Cristo Jesús. Cuando agarro la Biblia y me pongo a estudiar, estoy poniéndome al lado de Cristo Jesús. Cuando agarro un papel y me pongo a escribir, me pongo al lado de Cristo Jesús. Cuando agarro el himnario y me pongo a cantar, pongo el video y me pongo a oír los cantos, estoy en el lado de Cristo Jesús. Estás en el lado de Cristo Jesús cuando dedicas tiempo para escribir un relato para la historia infantil.
Estás del lado de Cristo Jesús cuando dedicas tiempo a salvar un alma y hablarle de Cristo. Cuando estás del lado de Cristo, dedicas tiempo para mirar la obra que debemos hacer como iglesia. Que cómo debo mejorar el programa de la iglesia. Que cómo debemos hacer en el siguiente programa. Que qué vamos a hacer al lado de Cristo Jesús. Hay trabajo, hay alegría, hay misión, hay visión, hay inteligencia, hay sabiduría, hay paz en el corazón. Al lado de Cristo Jesús viviremos tranquilos, viviremos seguros, tenemos esperanza, vida eterna, porque eso es una promesa, la promesa de Cristo Jesús. Solamente al lado de Cristo Jesús podemos tener la misión, la esperanza y la visión, pero viviremos por los siglos de los siglos. Hermano, ¿qué harás tú con Jesús, que se dice el Cristo? ¿Qué haré yo con Jesús, que se dice el Cristo hoy? ¿Qué haremos con Jesús? Ya no sigamos escuchando esa música que mata, cuando vamos en la calle a trabajar, escuchando, hoy está muy de moda esa música de bachata, reggaetón y la banda esa, no, está muy de moda. Y un hermano me dijo, no hermano, es que yo escucho esta música porque esa es la música que me despierta. Y hermano, te estás envolviendo en la túnica de Barrabás, te estás envolviendo en la túnica de Satanás, porque la túnica de Satanás te envuelve, te maquilla y te hace sentir bien. ¿Que Cristo no tiene poder para eso? ¿Cristo no tiene poder para despertarte? ¿Cristo no te ha dado inteligencia para saber cómo debes cambiar eso ya en tu vida? Porque la vida de cada uno de nosotros, o lo que nosotros hacemos, lo que nosotros comemos, lo que nosotros oímos, cómo nosotros nos alimentamos por aquí, eso es lo que seremos y eso es lo que viviremos. Pongámonos al lado de Cristo Jesús y cambiémoslo todo. Cambiemos todo eso y cantemos y oigamos los sermones, los himnos, los consejos. Y Pablo dijo, estúdialo todo y retén lo bueno, porque de eso alcanzas misericordia. Qué lindo es estudiar las Sagradas Escrituras. Es maravilloso tener porciones grandísimas de las Sagradas Escrituras metidas aquí. Y cuando llega el momento, tú las estás diciendo, las estás repitiendo y se las estás diciendo a otro. Y otro te pregunta, pero entonces cuando te preguntan, tú contestas y tienes un escrito está. Pero cuando no leemos la Biblia, no podemos contestar con un escrito está. Y si acaso decimos, ni siquiera sabemos si está escrito. Por eso es necesario que contendamos con el diablo y nos pongamos a orar y le digamos, no me vas a vencer, porque yo estoy al lado de Cristo Jesús. Él me da la inteligencia, Él me da la capacidad, estoy a su lado y yo voy a vencer, voy a leer la Biblia, me comprometo a orar, me comprometo a estudiar tu santa palabra, Señor. Me comprometo a vivir por esa palabra. Me comprometo. Yo me comprometo. Comprométete hoy, hermano. Comprométete con Cristo. ¿Cuántos quieren hacerlo, hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un niño llegaba con su mamá. Yo creo que por favor súbemele un poco más a este micrófono, no sé si es que yo soy el del problema, no estoy hablando fuerte, pero me parece que no está bien. Ya voy a terminar de todas maneras, pero por favor súbemele un poco más, ¿sí? Un niño llegaba con su mamá a una campaña evangelística que se estaba llevando a cabo. El niño del cual estoy hablando se llama Sammy. El evangelista está presentando la meditación y hablando este mismo mensaje que preguntaba, ¿qué harás tú con Jesús que se dice el Cristo? Y ya para llegar a la conclusión del tema, él comenzó a hacer un llamado y preguntaba, ¿qué harás tú con Jesús que se dice el Cristo? Sammy quería levantarse, pero su mamá lo detenía. Sammy, siéntese.
Pero el pastor seguía preguntando: hermano, ¿qué harás tú con Jesús, que se dice el Cristo? Y señalaba a un hermano, señalaba al otro, señalaba la vida de aquel, señalaba al otro. Y el pastor seguía llamando, pero Sammy seguía, que quería levantarse, como que quería levantarse para decir algo. Pero su mamá: no, Sammy, siéntese, Sammy. Pero el pastor seguía presentando en su campaña y seguía diciendo: hermano, hermana, levántate. Si vas a decidir por Cristo, levántate. ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿O te vas a quedar allí como presentando o decidiendo por Barrabás? ¿Qué harás tú? Levántate. ¿Qué harás tú? Levántate. El pastor seguía llamando y nadie respondía. Pero el niño estaba inquieto, quería levantarse y no sé qué quería hacer, pero quería levantarse. El pastor siguió diciendo: este es el último llamado que hago. Hermano, si Jesús ha tocado tu corazón, dijo: levántate y decide por Cristo hoy. Eso es lo que harás por Él. Y cuando el pastor estaba ya terminando y guardando sus herramientas, el niño vio que ya la esperanza estaba perdida. El niño quería levantarse para ir y tomar la decisión y decir: yo acepto a Cristo, yo haré con Jesús. Pero su mami lo detenía, su mami lo estaba deteniendo y le decía: Sammy, siéntese, por favor, siéntese, ya vamos a terminar. Pero en un descuido, cuando ya casi todos se disponían a terminar para cantar el último himno, se salió Sammy y llegó donde estaba un micrófono, lo agarró y gritó en sus poquitas palabras infantiles, como 4 a 5 años tenía, y dice: un momento, así, nadie sale de aquí sin antes haber decidido qué vamos a hacer con Jesús, que se dice el Cristo. Cuando todos escucharon a ese niño decir esas palabras, todo el mundo se quedó en silencio. Todo el mundo se quedó en silencio, un silencio sepulcral. Y comenzaron a ponerse de pie uno y otro y otro. Y comenzaron a venir y aceptaron a Cristo en esa noche. Cantidad de gente. Por eso yo pregunto en esta mañana, hermano, ¿qué vas a hacer tú con Jesús, que se dice el Cristo? ¿Caminarás con Cristo? ¿Vivirás para Cristo? ¿Te entregarás a Cristo? Cantemos este último himno entonces y terminamos.